Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar juntos como iglesia nuevamente de una manera virtual, pero listos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle al Dios que adoramos. ¿Listos? Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Fuerte, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Ese es nuestro Dios, nuestro glorioso Redentor y nuestro Rey. Vamos a cantar ahora, tú eres Dios.
es nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Qué gran bendición poderles saludar en esta mañana. Esperamos que usted haya disfrutado el tiempo de los cantos y que en este momento su corazón esté preparado para recibir la palabra del Señor. Así es, empezamos un año nuevo, empezamos un mes nuevo y empezamos también un tema nuevo en nuestra iglesia. Y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Usted que nos ve, usted que nos escucha, que sea edificada su vida a través de la palabra de Dios y a través del tema que hemos escogido para este mes de enero, un mes especial, esperando la bendición de Dios para nuestras vidas en este año nuevo. Una vez más, hermanos, bienvenidos, que la bendición del Señor esté en su vida y vamos a dar inicio, como le decía, con este tema nuevo. Y se lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque tal vez usted está ahí pensando, ¿cuál será el tema del mes de enero? Voy a decírselo. Hemos escogido el tema que se llama Siguiendo sus pasos. Así es, vamos a estar hablando del Señor Jesucristo, del seguir el camino del Señor Jesucristo, del seguir los pasos del Maestro, los pasos del Señor Jesús. Así se llama nuestro tema, siguiendo sus pasos, principalmente enfocándonos, hermanos, en el camino de la santidad. Así es, nuestro Señor Jesús es santo y su camino es santo, su camino es la santidad. Por ahí es donde usted y yo tenemos que caminar, hermanos, por ahí es donde usted y yo debemos caminar. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando durante el mes de enero y esperamos que sea de gran bendición, de gran edificación para su vida. Voy a pedirle, por favor, en este momento que usted incline su rostro, que cierre sus ojos y vayamos juntos en oración a nuestro Dios. ¿Está bien? Por favor, acompáñame a orar en este momento. Dios, gracias. Alabamos y glorificamos su santo nombre, Dios Todopoderoso, porque usted nos da una oportunidad más, Señor, de estar aquí. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Y gracias, Señor, de verdad, por darnos la oportunidad de alabarle, de glorificarle, de cantar, Señor, a su honor y su gloria, Señor. Y gracias, Dios, porque en este momento también, un momento maravilloso, nos disponemos a escuchar su palabra, a escuchar lo que usted tiene para nosotros, a escuchar lo que usted quiere decirnos, Dios, a través de la Biblia. Padre, dejamos nuestras vidas en sus manos, nos encomendamos a usted y le pedimos, Señor, dirección de su Santo Espíritu. Que usted, Dios, nos ayude a entender, a comprender, Señor, lo que usted quiere decirnos y a grabarlo en nuestras mentes y corazones, pero sobre todo, Dios, llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por su palabra. Lo dejamos todo en sus manos en este momento y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero por favor pedirle para empezar en esta mañana que busque conmigo la primera carta de Juan. Por favor, busque conmigo la primera carta de Juan y vamos a leer el capítulo 2, versículo 6. Tal vez para usted ya es bien conocido este pasaje, pero no está de más que usted y yo lo leamos. ¿Está bien? Vamos a leer de la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 6. Y este es, hermanos, el versículo lema de este mes. El versículo base de todas las predicaciones, de todo este tema de seguir los pasos de Jesús. Vamos a leer una vez más, repito la cita bíblica, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. La Biblia dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Leámoslo una vez más, hermanos, por favor. La Biblia dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este versículo nos va a servir más bien
de base para todo lo que vamos a ver durante este mes. Ahora quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas y busque el capítulo número 9. Vamos a leer para este sermón este versículo. Capítulo 9, versículo 23. Por favor, vaya conmigo al versículo 23, capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo este precioso pasaje. Nuevamente repito la cita bíblica, Lucas, capítulo 9, versículo 23. La Biblia dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo volvemos a leer, hermanos, es precioso este versículo, ¿sí? Volvamos a leerlo. Dice la Biblia: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, hermanas, de todos los seres humanos que han existido, que existe y que llegarán a existir en la tierra, no hay ni siquiera uno, escuche, no hay ni siquiera uno que se pueda al menos comparar con Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. No hay, no existe ni existirá ningún ser humano que se le compare, que se le quiera por lo menos comparar al Señor Jesucristo. Su carácter, su liderazgo, su influencia en la humanidad, sus enseñanzas, sus hazañas, sus milagros y su caminar intachable son parte, escuche hermano, hermana, son parte de las muchas cosas que lo hacen único e incomparable. Ese es nuestro Señor Jesús. De los grandes hombres, escúcheme por favor esta parte, de los grandes hombres y mujeres de Dios, llámense patriarcas, profetas, jueces, reyes, apóstoles o quien sea, de los grandes hombres y mujeres de Dios, antes o después de Cristo, ninguno fue tan grande y maravilloso como lo es Él. Ninguno de los seres humanos, ninguno de los personajes o de los grandes personajes, hombres y mujeres de Dios, han sido tan grandes como lo es el Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiero hacerle pensar en este momento, hermano? Y analizar, que usted tenga en su mente y en su corazón. Usted y yo tenemos que estar conscientes, hermanos, que es algo extraordinario saber que siendo Jesús el ser más grande de toda la historia de la humanidad, nos dé a usted y a mí la oportunidad de caminar con Él, de andar como Él anduvo, de ir en pos de Él. Sí, hermano, sí, hermana, siendo Él el ser más maravilloso, más grande, inigualable, incomparable, siendo Él el más grande de los seres humanos, qué extraordinario es saber que Él nos da la oportunidad, la posibilidad de caminar con Él. Y es que definitivamente, hermanos, no hay camino mejor y más sublime que seguir los pasos de Jesús. No hay un camino mejor. No hay una dirección mejor. No hay un camino mejor, hermano y hermana, que seguir los pasos del Maestro, los pasos de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y por esto, no solo, hermanos, es uno de los más grandes privilegios. Eso no es uno, hermanos, no solamente uno de los grandes privilegios que podemos tener, sino que es una gran responsabilidad.
Es una de las tareas más fuertes que cualquiera puede llegar a ejecutar. Escuche, sí, poder seguir al Maestro, poder seguir a Jesús es un gran privilegio, es una gran bendición. Es algo de verdad que tiene sumo valor. Pero no solo esto, no solamente es un privilegio, sino que también es una de las tareas más fuertes que cualquiera, usted y yo, podamos ejecutar. Sí, hermanos. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? ¿Qué conlleva seguir a Cristo que sea tan difícil? ¿Qué realmente conlleva seguir a Cristo que sea tan difícil para usted y para mí? Analicemos, hermanos, las palabras del mismo Señor Jesucristo en este pasaje que acabamos de leer de Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús usa estas palabras, hermanos, para darnos a entender a usted y a mí el costo, el compromiso y la disposición que hay que pagar para poder seguirle. Así es. El Señor nos explica en este versículo número 23 del capítulo 9 de Lucas todo lo que conlleva seguirle a Él. Y vamos a leerlo una vez más, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Va a aparecer ahí en la pantalla. Usted puede leerlo en la pantalla, pero si usted tiene una Biblia, por favor, búsquelo y léalo conmigo nuevamente. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe? Negarse a uno mismo es literalmente decirse a uno mismo no. Le repito, negarse a uno mismo es literalmente decirse a uno mismo que no. Es decirse o decirnos a nosotros mismos no a nuestros deseos materiales. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el mismo Señor Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Verdad que sí? Usted y yo lo hemos escuchado. El mismo Señor Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero parece ser que en la actualidad desear tener, ya sean pertenencias, propiedades, riquezas, es la más importante prioridad en nuestro mundo. Entre más cosas se posean, más cerca se está de la felicidad. Ese es el pensamiento de este mundo. Ese es el pensamiento en la actualidad. Entre más cosas se posean, más cerca se está de la felicidad. Pero escúcheme, por favor, este pensamiento es completamente incorrecto. Lo fue antes, cuando Cristo dijo estas palabras: no os hagáis tesoros en la tierra, y lo es en la actualidad también. Pensar que lo más importante en esta vida son las cosas, son las pertenencias, las propiedades, las riquezas, lo material, es un pensamiento completamente incorrecto. Ahora, escúcheme bien, por favor. Tener cosas no es pecado, hermanos. Tener cosas no es pecado. Digámoslo de esta manera. Todos tenemos cosas, ¿verdad que sí? Tenemos propiedades, tenemos nuestras propias pertenencias. Somos dueños de algo, por decirlo de alguna manera. Así que tener cosas no es pecado.
El pecado está en darle más prioridad a lo material. Ahí es donde está el error. Ahí es donde está lo incorrecto. Que usted y yo le demos más prioridad o le demos prioridad a lo material. Ahora, hablando de seguir en pos de Jesucristo, hablando de el negarnos a nosotros mismos y negarnos a nuestros deseos materiales, quiero hacerle una pregunta. Si usted y yo llegáramos, escuche, a perderlo todo materialmente hablando, ¿estaríamos aún dispuestos a seguir a Cristo? Si usted y yo, que es una de las cosas que pueden pasar, de las situaciones que podemos pasar, hermano y hermana, si usted y yo llegáramos a perderlo todo materialmente hablando, ¿estaríamos aún dispuestos a seguir a Cristo? Hermanos, eso puede pasar. Un incendio, un derrumbe, una inundación, un temblor, lo que sea. Hay situaciones en esta vida que no esperamos y pueden llegar a cambiar todo y hacer que perdamos todo absolutamente, todo lo material. Pero si eso llegara a pasar en nuestras vidas, hermanos, ¿estaríamos aún dispuestos a seguir al Señor Jesucristo? ¿Sabe? Negarnos a nosotros mismos también es decirle no a nuestros deseos pecaminosos. Es decirle no a todo lo que vaya en contra de lo santo. Es decirle no, o es decir no a la hora de ser tentados. Nuestras concupiscencias, o por decirlo de una manera más sencilla, nuestros deseos pecaminosos, suelen ser tan fuertes que nunca va a ser fácil el decirles que no. Hermanos, nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos suelen ser tan fuertes que nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil que usted y yo le digamos que no. Pero es necesario, es sumamente necesario que usted y yo le digamos no a los deseos pecaminosos, a nuestras concupiscencias. Es necesario que le digamos que no para poder seguir al Maestro. Usted y yo tenemos que decirle no al pecado, no a los deseos pecaminosos en nuestra vida, para poder seguir al Maestro. Eso decía el Señor, o eso quería decir el Señor cuando decía que debemos negarnos a nosotros mismos. Hermanos, negarnos a nosotros mismos también es decirle no a todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Présteme atención en este punto, hermanos. En algunas ocasiones pensamos, esta decisión que voy a tomar no tiene que ver nada con un acto de inmoralidad, no tiene que ver nada con alguna ganancia deshonesta, no tiene que ver nada con algún pecado por el estilo. Solo no va conforme a lo que Dios me pide. Pero bueno, igual lo voy a hacer. Ahora quiero darle un ejemplo en cuanto a esto. ¿Está bien? Nos aparece una oportunidad de trabajo muy buena. Una excelente oportunidad de trabajo. Pero uno de los pequeños, porque así los vemos a veces, uno de los pequeños inconvenientes es que debemos dejar de congregarnos y por consiguiente dejar de servir al Señor. Dos cosas ahí se van, ¿verdad? Dos cosas importantísimas. Dos cosas que son prioridad y que deben de ser prioridad en nuestras vidas. Dos cosas que Dios nos pide. Dos cosas que son la voluntad de Dios.
Ahora, hermano, tener un buen trabajo es algo bueno. Escuche, tener trabajo, un buen trabajo es algo muy bueno, es una bendición. Es la manera que tenemos de llevar sustento al hogar, ¿verdad que sí? Y hasta la misma Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, todo eso está bien, pero nada está por encima de cumplir con lo que Dios nos pide. Así es. Un buen trabajo no es una buena excusa para no hacer la voluntad de Dios. Escuche, nada es excusa para no hacer la voluntad de Dios. Nada está por encima de cumplir con lo que Dios nos pide. Negarnos a nosotros mismos, hermano y hermana, es decirle o es decirnos a nosotros mismos no a todo lo que no sea hacer la voluntad de Dios. Escuche, hermano, usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a todas estas cosas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ir en pos del Señor Jesús. Si verdaderamente queremos seguir los pasos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Regresemos y leamos nuevamente Lucas capítulo 9, versículo 23. La Biblia dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el Señor Jesús sigue explicando con sus palabras lo que implica seguirlo. ¿Verdad que sí? Habla primeramente de que debemos negarnos a nosotros mismos y después dice que debemos tomar nuestra cruz cada día. Ahora quiero hacerle otra pregunta acá. ¿Qué o a quiénes estaríamos dispuestos a perder con tal de seguir al Señor Jesucristo? Piénselo. ¿A quién estaría usted dispuesto a perder? ¿A quién o a quiénes? ¿Qué estaría usted dispuesto a perder con tal de seguir a Jesús? Fijémonos en lo que dice Mateo. ¿Está bien? Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer ahora el capítulo número 10 de Mateo. Vamos a leer del versículo 34 al versículo 38. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. La Biblia dice así. Mateo 10, 34 al 38. No penséis, hablando el Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos,
Para mí, sinceramente, esto es algo muy personal. Uno de los versículos más fuertes que usted y yo podemos leer en la Biblia es el versículo número 37 de este pasaje. Del capítulo 10 de Mateo, el versículo 37 es uno de los versículos que personalmente me parecen más fuertes. ¿Verdad que sí? Más fuertes. Uno de los versículos más fuertes para asimilar. ¿Lo leemos otra vez? Dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Escuche bien, la Biblia dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, hermano, quiero repetirle la pregunta que le hice hace un momento. ¿A quiénes estaríamos dispuestos a perder con tal de seguir a Jesucristo? Con tal de seguir a Cristo Jesús, al Maestro, ¿a quiénes estaría usted dispuesto a perder? Si nos pusiéramos a escoger, o si nos pusieran a escoger más bien, entre nuestros seres más queridos, escuche, entre nuestros seres más queridos y seguir a Cristo, ¿qué escogeríamos? ¿Qué escogería usted, hermano y hermana? ¿Qué escogería usted si le pusieran a escoger entre sus seres más queridos? Aquellas personas que realmente forman parte de su corazón, de su vida, y seguir al Señor Jesús. Ahora, quiero hacerle dos preguntas más también en esta parte. ¿Hasta dónde estaríamos, hermanos, dispuestos a cargar una dura cruz? Escuche, analizando lo que estamos leyendo, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a cargar una dura cruz? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a caminar con Cristo llevando nuestra cruz? Ahora, quiero que usted y yo analicemos un poquito acerca de esta frase que el Señor Jesús usa en Lucas 9:23, que lo usa también en Mateo 10 y en algunos otros evangelios, hablando acerca del seguirle a Él. El Señor Jesús dice que debemos de tomar nuestra cruz, y le dijo a aquellas personas que le estaban escuchando que para seguirlo a Él debían de tomar su cruz cada día. Ahora, usted sabía que cuando Jesús, y es algo que tenemos que sacar por lógica, ¿verdad que sí? Cuando Jesús habló de tomar la cruz, aún Él no había sido entregado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él todavía no había cargado la cruz, no había sido llevado hasta el monte de su crucifixión. Pero ya sabía lo que significaba. Ya sabía Jesús lo que significaba tomar la cruz. Ahora, ¿por qué? Usted y yo tenemos que recordar que los evangelistas, aquellos que escribieron los evangelios, escribieron tiempo después de que todos estos acontecimientos se dieran. ¿Verdad que sí? Y están escritos en un orden. Jesús dijo estas palabras antes, sí, de ser crucificado. Pero Jesús usa estas palabras por una razón. Tomar la cruz era un término, y présteme atención en esta parte, espero no complicarlo, enredarlo mucho, pero esto es algo importante.
Tomar la cruz era un término que todos en aquel tiempo entendían muy bien. Todas las personas de aquel tiempo, todas las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento, conocían muy bien el término tomar la cruz. Pues en aquel tiempo los romanos obligaban a los condenados, los obligaban a llevar sus propias cruces hasta el lugar donde serían crucificados. El llevar una cruz significaba llevar conscientemente su propio mecanismo de ejecución camino hacia su propia muerte. Eso era lo que significaba. Cuando Jesús dijo estas palabras y nos las dice a nosotros, nos está diciendo que es necesario que podamos estar dispuestos a ir hasta la misma muerte por Él y estar conscientes de ello. Escuche, Jesús lo que está diciéndonos a través de la frase que usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz cada día, es que debemos de estar dispuestos a ir hasta la misma muerte por Él, pero es ser conscientes de eso. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Que usted y yo, al decirle a Él, Jesús, yo lo voy a seguir, Cristo, voy a seguir sus pasos, y soy consciente de que esto puede implicar hasta mi misma muerte. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. El Señor Jesús quiere que usted y yo estemos conscientes y estemos dispuestos de llegar hasta la misma muerte. Ahora vuelvo a preguntarle, entonces, ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a cargar esa dura cruz? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a caminar con Cristo? ¿Hasta la muerte? Sí, hermano. Sí, hermana. Seguir al Señor Jesús, seguir al Maestro, no es nada fácil. Absolutamente no lo es. No es nada fácil. ¿Qué tal si leemos nuevamente, hermanos, el versículo 23, capítulo 9? Estamos a punto de terminar, pero quiero que leamos nuevamente este versículo, número 23 del capítulo 9 de Lucas. La Biblia dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es, hermanos, seguir al Señor Jesús es algo sumamente difícil. No cabe duda. No cabe ninguna duda, hermanos, de que seguir al Maestro, seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, es algo bastante, sumamente difícil. Y sí, nadie dijo que fuera fácil. Y si alguien ha dicho que seguir a Jesús es algo sencillo, es algo fácil, está mintiendo. Nadie puede decir que seguir a Jesús sea fácil. Pero escúcheme bien, nadie puede decir tampoco que es imposible. Escuche, nadie ha dicho y nadie puede decir que seguir a Jesús es fácil, pero nadie puede decir que sea imposible. Ahora, lamentablemente, muchos han dicho, yo no puedo. Muchos le han dicho a Jesús, Jesús, yo no puedo seguirlo. Jesús, yo no puedo andar por donde usted anduvo. Jesús, yo no puedo seguir sus pasos. Yo no puedo, Jesús, yo no puedo. ¿Recuerda usted la historia del joven rico?
¿Recuerda usted, hermano y hermana, a Judas? ¿Recuerda usted a aquel que le dijo: déjame primero que vaya y entierre a mi padre? ¿Lo recuerda? ¿O recuerda usted aquel otro hombre que dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa? Así es. Ellos le dijeron que no al maestro. Ellos le dijeron al maestro: no, Jesús, yo no lo voy a seguir. Ahora, si leemos, y quiero pedirle que vaya conmigo a un pasaje más, el Evangelio de Juan. Si leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que no solamente estos personajes que le mencioné le dijeron que no al maestro. Algunos comenzaron y dieron unos pasos y comenzaron a seguir al maestro, pero en el caminar, conforme se hacía más difícil el andar con Cristo, llegó un momento donde le dijeron: no, Señor, no vamos a seguir. No lo vamos a seguir a usted, maestro. No puedo, no podemos. Vea lo que dice capítulo 6, versículo 60 de Juan. Y luego vamos a leer el versículo 66. Versículo 60 del Evangelio de Juan, el capítulo 6. Juan 6, 60 dice así: al oírlas decir las palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos, ya eran discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66 del capítulo 6 de Juan. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, qué lamentable es ver esto, ¿verdad que sí? Qué lamentable es ver cómo muchos que tuvieron la oportunidad de seguir al maestro, de seguir sus pasos, de seguir el camino correcto, dijeron: no más. Llegaron las circunstancias difíciles, llegaron situaciones incómodas para ellos tal vez. Se incomodaron por las enseñanzas del Señor Jesús. Se incomodaron, por lo que Jesús estaba enseñando, por lo que Jesús estaba diciendo. Y dijeron: no más. Señor, no estamos dispuestos a seguirlo. No estamos dispuestos a seguir sus pasos. Qué lamentable es esto. Pero ¿saben? Le tengo una buena noticia. No todos toman la decisión incorrecta. No todos han tomado la decisión incorrecta. No han sido muchos, pero sí han existido y sí existen aquellos que se han negado a sí mismos, que han tomado su cruz cada día, que han entregado su vida en completa disposición con tal de seguir a Jesús. Sí existen aquellas personas que se han negado a sí mismos, que han tomado su cruz cada día y le han dicho al Señor Jesús: Jesús, voy a seguirlo. Y lo han hecho. Ahora, para terminar, quiero decirle esto. ¿Sabe? Según todo esto que le estoy diciendo en esta mañana y todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado en esta mañana, solo existen dos direcciones en esta vida: en pos de Cristo o lejos de Él. ¿Verdad que sí? En pos del Señor Jesús o lejos de Él. Solo hay dos opciones: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir al maestro, o no hacerlo. Solo existen dos tipos de senda en esta vida:
el camino supremo de Cristo o la ruta de la perdición. Solamente hay dos opciones. Y termino con una pregunta más. ¿Cuál dirección, cuál camino, cuál decisión va a tomar usted? ¿Está usted, hermano, hermana, dispuesto a seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos, y me incluyo, estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él? No importa cuál sea el precio, no importa qué sea lo que tengamos que perder o dejar, no importando el costo. ¿Está usted dispuesto a seguir al Maestro? ¿Estamos, hermanos, dispuestos a seguir los pasos de Jesús? Ese es el tema que vamos a estar viendo durante este mes. Pero para arrancar de la manera correcta, de la mejor manera, usted y yo primeramente tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a estar dispuestos a ir hasta la misma muerte y perderlo todo con tal de seguir al Maestro. Le hago la pregunta una vez más. ¿Cuál dirección, cuál camino, cuál decisión va a tomar usted? Voy a pedirle por favor que ahí donde usted está, incline su rostro y cierre sus ojos y que podamos orar. Pero escuche, antes de que oremos y ahí con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, recuerde, esto es un tiempo de reverencia, esto es un tiempo de mucho respeto, un tiempo donde usted va a hablar con Dios, el todopoderoso y soberano Dios. Pero antes de orar, présteme por favor atención en este momento. Hermano y hermana, ¿estamos dispuestos a seguir al Maestro? ¿Estamos verdaderamente dispuestos a seguir a Jesús, el unigénito Hijo de Dios? ¿Está usted dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y seguir al Señor Jesús? Yo espero que la respuesta de todos y cada uno de los que estamos escuchando y hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, que la decisión de todos sea decirle al Señor: sí, Señor, yo voy a seguirlo. Sí, Señor, estoy dispuesto a negarme a mis gustos, a mis deseos, a mi voluntad. Estoy dispuesto a negar todas esas cosas. Estoy dispuesto, Señor, a tomar mi cruz y ir hasta la misma muerte, si fuese el caso por usted. Señor, estoy completamente dispuesto porque quiero seguirle. Quiero seguir sus pasos, Señor. Quiero seguir el camino que usted ha marcado. Yo espero que esa sea su respuesta en esta mañana. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, alabamos, glorificamos y exaltamos su santo nombre. Damos honor y gloria a usted, Señor. Padre, en este momento, muchos de nosotros queremos decirle a usted, Señor, que estamos dispuestos a seguir el camino de su Hijo Jesucristo. Señor, queremos andar como Él anduvo. Señor, sabemos que para hacerlo somos conscientes de lo que dice su palabra.
Dios, somos conscientes de que debemos negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, a nuestros planes, negarnos a nuestra voluntad, Señor, con tal de seguirle a Él. Señor, somos conscientes de que debemos tomar nuestra cruz cada día y recordar que debemos de ser fieles a Él hasta la misma muerte. Que si fuera necesario entregar nuestra propia vida con tal de seguirle a Él, que así sea, Señor. Dios, queremos seguir a su Hijo Jesucristo. Queremos andar como Él anduvo. Queremos seguir sus pasos, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Dios, ayúdenos, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Padre, gracias por su palabra. Gracias por su Hijo Jesús. Estamos empezando, Dios, un mes que esperamos que sea de gran bendición con este tema para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Gracias, Padre, por exhortarnos, enseñarnos, motivarnos, Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esperamos que haya sido de gran bendición este mensaje, que Dios haya tocado su vida, que haya tocado su corazón y que de verdad usted y yo estemos motivados, sumamente motivados a seguir en pos de Cristo, a seguir sus pasos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, hoy a las 5 de la tarde a través del Zoom. Recuérdelo, por favor, y recuerde también que estamos para servirle. Cualquier cosa, cualquier consejo, cualquier ayuda, cualquier apoyo, por favor, no dude en llamarnos, escribirnos. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen un feliz domingo. Que Dios les bendiga. Voces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena hasta la tierra de la gloria del Señor. Voces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena hasta la tierra de la gloria del Señor. Hoy las maravillas de Dios, la gracia y bondad del Señor. Goces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena hasta la tierra de la gloria del Señor. La creación hoy en lo alto confiesa que Cristo el Señor vive hoy. Voces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena hasta la tierra de la gloria del Señor. Llena hasta la tierra de la gloria del Señor. Llena hasta la tierra de la gloria del Señor.